Por eso mismo tenemos esta mañana una conversación con Juan Pardo, director de la encuesta Feedback. ¿Cómo estás, Juan? Hola Nicolás, buenos días, muchas gracias por la invitación. Partamos por lo siguiente. ¿Qué elementos permiten afirmar que estamos frente a un electorado menos ideologizado y más pragmático? Sí, básicamente cuando uno analiza los datos de clasificación política, observamos que muy poca gente se siente representada por el eje tradicional izquierda-derecha y aproximadamente la mitad de los ciudadanos está en otra tecla, básicamente gente que se declara como fuera de este eje izquierda-derecha o apolítica directamente. Y además hay que tomar en cuenta que el peso de los partidos políticos hoy día es mínimo, se ha jerarquizado de manera sistemática en los últimos años. En ese sentido, ¿cuáles son los principales ejes que deberían abordar los candidatos si quieren conectar con este nuevo perfil de votante? Lo que pasa es que se trata de un electorado muy heterogéneo y por lo tanto el relato para apelar a estos nuevos segmentos muy transversal y variado, porque, bueno, tú empezaste diciendo en la nota que los problemas de seguridad son claramente los que más movilizan hoy día en términos de la preocupación ciudadana, pero una vez que uno despeja el tema de la seguridad, empiezan a emerger otros problemas que son igual de relevantes para las personas. Por ejemplo, los temas de corrupción preocupan mucho a las personas, los temas de cobertura de salud, educación, y vamos a ver que en la medida que el tema de seguridad empieza a perder relevancia, empiezan a emerger otros problemas que han quedado relegados en la preocupación ciudadana. De manera que yo no te podría indicar que existe un solo relato o mensaje que pueden utilizar los candidatos para apelar a su electorado. Además, cada candidato tiene segmentos o nichos de electores distintos. Oye, en un momento uno de los datos que están ahí es que la gente querría menos inflación. ¿Qué quiere decir eso? No sé si la lectura es que querría menos inflación, pero la gente de alguna manera siente que en los últimos años sus ingresos han perdido mucho valor adquisitivo y de lo que está hablando la gente es más bien preocupación por el rumbo de la economía. Y eso claramente es nítido no solamente en esta encuesta, sino que en varios otros estudios donde el tema económico aparece como muy relevante también para las personas, especialmente para las personas más jóvenes que ven con preocupación cómo sus escuálidos ingresos se ven disminuidos cada vez más en su poder adquisitivo. En ese camino, ¿cómo afecta la fragmentación del escenario presidencial la posibilidad de gobernabilidad estable en el próximo periodo? Sí, bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que independientemente de quién resulte electo, las posibilidades de dar gobernabilidad al país en el próximo periodo están claramente enmarcadas dentro de, de un acuerdo transversal entre distintos sectores para que podamos avanzar hacia algún lugar concreto, porque si seguimos en esta tecla de polarización y con mensajes agresivos entre los sectores, claramente lo que vamos a encontrarnos en marzo del 26 es un clima mucho más polarizado que el actual y probablemente el próximo gobierno va a tener muchas dificultades para avanzar en cualquier terreno. En ese sentido, ¿los candidatos están contribuyendo con una polarización? Sí, los candidatos, en los debates públicos, los candidatos se han cuidado mucho de atenuar o atemperar su lenguaje, que en algunos casos ha sido muy agresivo, pero probablemente desde ayer estamos viendo que empieza a retomar un poquito como el lenguaje despectivo, por lo menos, hacia ciertos sectores. A mí esta apelación a los atorrantes me parece curiosa porque de alguna manera es un calificativo como de clase y yo, aunque entiendo cuál es el sentido que quieren transmitir la oposición, pero me parece que le agregan un factor innecesario al ambiente político electoral. Oye, cuando hablamos de la encuesta Feedback, hay un tema de percepción económica. 6 de cada 10 personas creen que la economía está peor que hace un año. A pesar de esto, la mayoría mantiene una expectativa positiva de mejoría. ¿Qué elementos permiten proyectar este optimismo económico moderado en un contexto de alta incertidumbre?
Sí, ahí efectivamente es un dato que se observa en esta encuesta y en otras encuestas también, de que probablemente este cambio de expectativas, pues hay un cambio de expectativas, pero si uno efectivamente mira la percepción sobre la situación económica actual, la gente sigue teniendo una percepción de que las cosas son negativas. ¿M? Pero la expectativa en el corto plazo, a 12 meses al menos, parece ser positiva y yo creo que esto corresponde más bien a la expectativa de cambio del ciclo político. La gente cree que en el próximo gobierno deberían mejorar las cosas. Ahora, que esto vaya a ocurrir no está asegurado. En ese camino también hay una valoración ambigua del sector privado. ¿Cómo ha evolucionado la percepción sobre las grandes empresas del estallido a la fecha? Sí, mira, bueno, son distintos respecto a los sectores, pero la ciudadanía convive con una percepción dual respecto del empresariado y de la empresa. Hay una mezcla de confianza y desconfianza, pero también una gran atribución de que las empresas han contribuido al desarrollo del país, especialmente los grandes sectores que mueven la economía del país, ¿no es cierto? Que son básicamente la minería y la agricultura. Oye, para ir redondeando sobre esta encuesta feedback, es un mapa fragmentado. ¿Qué explica el ascenso de Kaiser? Sí, interesante la pregunta porque lo que está pasando, creo yo, es que hay trasvasije entre las personas que tienen alguna afinidad con los candidatos de derecha. Lo que ha ido perdiendo Kast en el lapso de los últimos 2 meses ha sido cosechado claramente por Johannes Kaiser. Y también hay que considerar que desde hace varios meses Evelyn Matei viene perdiendo adherentes por el flanco derecho debido a su estrategia de correrse hacia el centro. Así que lo que está ocurriendo más bien es un trasvasije de adhesiones entre los propios candidatos de derecha. En ese sentido, ¿está habiendo un cambio en cómo votaban las zonas urbanas del país? Sí, mira. De verdad es difícil predecir que va a haber un cambio, porque como todo el mundo sabe, estas elecciones son bastante inéditas. La primera elección presidencial con inscripción automática y voto obligatorio, y este propio mecanismo va a atraer nuevos votantes de los cuales desconocemos su comportamiento. Así que yo creo que en ese terreno hay una gran incógnita respecto de cómo se van a comportar estos votantes. ¿Mm? La verdad es que incluso las encuestas creo que tienen una dificultad muy relevante de alcanzar estos segmentos y conocer en profundidad qué es lo que piensan. Ahora, uno podría estimar que estas personas podrían comportarse igual al resto de los electores, pero hay un componente que muy poca gente ha hecho notar de que actualmente el padrón electoral está compuesto por una masa muy importante de menores de 40 años, que se trata básicamente de un segmento completamente alejado de la política tradicional, más bien donde las teclas antisistema son atractivas para algunos segmentos. Así que yo creo que tenemos un factor de incertidumbre que no ha sido despejado por las encuestas, básicamente porque se trata de un dispositivo que no logra reflejar bien estos segmentos. Finalmente, hay un tema que tiene que ver con que Jara acaba de tildar de propuesta imaginaria la idea de que la idea de Kass de que migrantes irregulares paguen su expulsión. ¿Hay estudios sobre la sensación que hay en relación al tema migrante en las elecciones? O sea, ¿qué perspectivas hay? ¿La gente está de acuerdo, en desacuerdo? ¿Cómo lo ve? Sí, el tema de la percepción de los inmigrantes es un tema relativamente antiguo. Y yo creo que la gran ola de indignación respecto de la inmigración desenfrenada y irregular se ha ido atemperando y desde mi punto de vista la inmigración aporta mucho al país en el sentido de reemplazar justamente las tasas de natalidad donde los chilenos estamos al debe. Y varía esta percepción de zonas de región a región, creo yo, que, por ejemplo, si uno mira las regiones del norte, los inmigrantes están mucho más integrados que en otras regiones del país, porque forman parte de la tradición de esta zona. Por ejemplo, en Antofagasta, no solamente estamos hablando de venezolanos, estamos hablando de colombianos, de peruanos, de bolivianos, que
históricamente han estado integrados a la vida laboral y cotidiana de estos lugares. Así que creo que la percepción de la inmigración tiene distintos énfasis dependiendo del lugar donde estemos hablando. Bueno, claramente, incluso dentro de los mismos migrantes, yo creo que hay un alto nivel de acuerdo respecto de estas medidas más punitivas para controlar la inmigración ilegal, pero yo estimo que es muy improbable que se introduzcan medidas eh, para reducir el número de inmigrantes en Chile, porque eso claramente, digamos, el gobierno perdería mucho recursos y tiempo en lograr solucionar este problema. ¿Mm? Una pregunta No, que no me gustaría ver un país como Estados Unidos de policías persiguiendo a los migrantes por la calle. Sería realmente chocante. Una pregunta, ustedes hicieron un estudio también relacionado a cómo iba el tema de la parlamentaria. ¿Y qué proyecciones ven? Sí, yo respecto a la parlamentaria sería muy cuidadoso porque, como ustedes saben, las encuestas online subrepresentan algunos segmentos, no todo el mundo además contesta estas encuestas, y el nivel de indecisión que muestran actualmente las personas respecto de sus preferencias parlamentarias es altísimo. Yo diría que entre 40 y 50% de las personas no tiene claro. Yo creo que básicamente se trata de un desconocimiento de los candidatos y la gente opta obviamente por los nombres más conocidos. Además, tomando en cuenta el formato de la papeleta de voto parlamentaria, probablemente las personas que se van a ver más favorecidas van a ser las cabezas de lista, donde la gente al no encontrar un nombre conocido va a marcar lo que encuentre a la mano. Así que creo que hacer algún tipo de predicción sobre el resultado de las parlamentarias es bastante arriesgado, pareciera en términos generales de que el Partido Republicano va a hacer una gran cosecha de parlamentarios en desmedro de la derecha tradicional. Oye, muchas gracias Juan Pardo por esta conversación en relación a las elecciones, director de la encuesta Feedback, en esta temporada en que todo el mundo está hablando de elecciones y también de encuestas, es como un tema caliente. ¿Por qué ustedes que han hecho siempre encuestas, hay algo que les llame la atención de este diálogo sobre distintos materiales de este tipo? Mira, bueno, en cada elección ha ido aumentando el número de encuestas que aparecen. Yo hice el ejercicio ayer de contar el número de encuestas que han aparecido desde el 19 de agosto aproximadamente en adelante y conté 58 encuestas, al menos, digamos, de las que han figurado públicamente y otras que no son tan públicas. De manera que hay un gran y creciente número de encuestas que la particularidad de cada uno lo que permiten es establecer ciertas líneas de tendencia general. No, uno no podría decir que una encuesta es más precisa que otra porque esta es una actividad de las pocas actividades donde el resultado final es contrastado con un dato duro, que son las elecciones. Y ahí vamos a saber todos cuán cerca o lejos estábamos de nuestras estimaciones de participación y voto. Muchas gracias Juan. Gracias a ti, Nicolás. Buenos Buenos días. días. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM